Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Este es Salud es Vida, casi digo Salud al Día, como nuestro programa anterior. Hace 20 años hacíamos un programa Salud al Día. Hoy lo hemos enriquecido más con información de salud, calidad de vida y bienestar. Le damos la bienvenida al doctor Quispe. Él es traumatólogo infantil, traumatología pediátrica, y hoy vamos a centrarnos en ese tema. Muchas gracias también a todo el equipo de producción, gracias Jonathan desde los controles, a Mónica en la producción y a Israel, el director del programa. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido aquí a este programa de comunicación. Muchos profesionales nos ven, sí, pero también principalmente está dirigido a aumentar la cultura y la educación en la gente común, en traumatología infantil, a los padres, aunque la mayor preocupada siempre va a ser la mamá, pero es a los padres. Pero en el caso de trauma, porque caray, es tan amplio que me gustaría hablar incluso de los temas genéticos, de los temas de la primeridad, los congénitos, los adquiridos en primera instancia, producto de incluso algunos traumas del parto, ¿no? Uh-huh. Pero eso, ¿lo ve otra especialidad o ustedes también los ven? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, doctor Ochoa. Muchas gracias a todo el equipo por permitirme brindar información y compartir un momento con usted en este espacio. Sí, nosotros vemos de alguna manera lesiones que están asociadas al parto, como las que se pueden producir durante el nacimiento forzoso o forzado, digamos, como una fractura de clavícula. Eso lo manejamos definitivamente nosotros. También hay especialistas o súper especialistas ya en neonatales en lo que tiene que valorarse mucho respecto a una lesión en el plexo braquial, ¿no? Cuando el parto es también igual un parto difícil, un parto que ha tenido un expulsivo muy prolongado, donde se puede lesionar el plexo braquial y producir una parálisis braquial, ¿no? Parálisis braquial obstétrica, que así es como se le conoce. Hay algunos expertos en ese tema, pero en términos generales, lo que más preocupa en esta primera etapa de la vida, y ya que hemos empezado con este tema, es el que atañe a las caderas, el de la displasia del desarrollo de las caderas, ¿no? Creo que si nos vamos a ir a conversar por edades, esa es la estadísticamente primera. Es el primer motivo de prevalencia e incidencia de morbilidad en la primera infancia, o sea, de enfermedad en la primera parte de nuestra vida. Ya, pero eso no es trauma del nacimiento. No es trauma. Es parte ortopédica. Es parte. ¿En qué momento los padres detectan esta situación o los médicos? ¿La displasia? Sí. Ok, esto es algo que ha ido cambiando muchísimo con lo que implica la tecnología y la posibilidad de utilizar imágenes. Resulta que si hablamos de las pruebas diagnósticas, estas son muy antiguas, están asociadas a estudios y a exámenes que se hacían en 1948, por ejemplo, ¿no? Con las pruebas de Ortolan y Barlow, que son bien conocidas y que hasta ahora tenemos que hacerlas en el neonato para definir si hay o no una cadera luxada. Pero la cadera luxada, digámoslo así, es decir, cuando la cabeza del fémur se sale de su sitio completamente, es una enfermedad o está dentro como una especie de tipo de enfermedad ya severa. Y entonces tenemos otras en la misma enfermedad o en el mismo proceso de enfermedad, otros hallazgos que no van a dar una respuesta clínica. Y ahí viene el tema relacionado con las imágenes. Y es por eso que los protocolos han ido cambiando. Si bien es cierto, se debe seguir haciendo, todo personal de salud que esté relacionado con niños, enfermeras, médicos residentes, neonatólogos o pediatras, obstetras también, deben saber hacer las pruebas clínicas, pero la prueba clínica tiene una muy poca sensibilidad respecto a la enfermedad, que no es la que se sale de la cadera, que es lo que ahora denominamos displasia del desarrollo. Y la displasia del desarrollo, la única manera de determinarla en la primera etapa de vida es, por ejemplo, a través de una ecografía. Ecografía de cadera con un método específico que se denomina método de Graf,
que es la que nos va a permitir identificar de muy pequeñitos, apenas a la 4ª semana de vida, un problema de cadera que puede ser totalmente curable a esa edad. Esa es la diferencia respecto a antes, porque antes identificábamos muy tarde a veces, y de hecho vemos todavía niños grandes que cojean, que tienen las caderas luxadas, y eso lamentablemente es haber llegado muy tarde al cuadro de enfermedad. Ese punto es muy importante, y para que hablarlo un poquito más en sencillo, los padres, y no los padres, cuando no tuvieron un control médico temprano, ¿no? Porque eso ustedes clínicamente lo perciben. Si es difícil, bien es difícil diagnosticar, porque todavía las estructuras no están consolidadas, que es lo más crítico. Lo vemos más adelante cuando los niños no pueden caminar, se arrastran, cojean, o ya los vemos avanzaditos, enyesados o con cierta aparatología para ver las caderas y las piernitas también. Sí, lo de las piernas tiene otro proceso de evolución, pero haciendo una acotación a su comentario sobre, digamos, cómo debemos influir en este momento positivamente en los profesionales y en las familias, es que se conozca que estos métodos diagnósticos son los que ahora son prioritarios. O sea, muchos países han incluso incluido dentro de sus políticas de salud pública la ecografía, por ejemplo. México, hace un año ya, todos los niños, 4 semanas de vida, tienen que ir a hacerse una ecografía de caderas donde se pueda. Y donde no se pueda, todavía se hacen radiografías. Pero debe incluir a todos. Eso le llamamos tamizaje universal. O sea, así como hay un tamizaje neonatal para enfermedades congénitas, lo mismo tiene que existir para las caderas ahora. Y tal vez ese es el mensaje más importante de esta primera parte en relación a las caderas, porque todos los papás y todos los profesionales de salud deberían estar informados de que esa es la manera más adecuada de poder identificar un problema de caderas. La locomoción pues es fundamental en la vida. Y además ya está demostrado que una displasia no identificada, no tratada, es silenciosa hasta que esa cadera se ha desgastado, es decir, te da artrosis cuando ya eres adulto joven o cuando eres un adulto que está en plena capacidad vital, digámoslo así, de actividades, y pues eso implica toda una serie de condiciones inadecuadas para la adultez, ¿no? Y va a marcar al niño para toda la vida, a la familia para toda la vida, va a exponerlo a sentimientos compasivos o de lástima, el pobrecito, a la familia, toda una complicación. Y todo, ¿no? Porque implica en el entorno también hay problemas ya pues económicos, porque hay que hacer cirugías, hay que digamos, incluir todo este tema de la morbilidad o de que el paciente no esté discapacitado también, ¿no? Sí, he querido comenzar con este tema porque, caray, esto tampoco, o sea, si bien los métodos han sido del siglo recientemente pasado, por el que hemos vivido nosotros, sí, claro. Que se desarrolló mucho el tema de las imágenes, partiendo de la radiografía, luego los otros sistemas de imágenes, y hoy estar en unas condiciones de diagnóstico realmente espectaculares, con las imágenes 3D, computarizadas, en fin, con todo lo que hay en diagnóstico por imágenes. Pero este problema viene desde toda la historia de la humanidad. Así es. ¿No? Y hemos visto estos casos de niños arrastrándose, quienes han seguido la serie de los vikingos, que ahora que están de moda, uno de ellos, el hijo de Ragnar. Esa es una enfermedad que sí es una enfermedad genética, una alteración genética que produce una deficiencia en la captación del calcio y que se denomina osteogénesis imperfecta o los niños de cristal, como se les conoce, ¿no? Que sí, pues son niños tan frágiles que al ponerlos en posiciones que de repente son incómodas se fracturan. Y comienzan sus huesitos a deformarse y comienza a crecer con deformidades, con discapacidades, y obviamente
hay características de la enfermedad que son más agresivas una que otra, ¿no? Y en esto, más que la prevención, es la atención temprana, porque no se puede prevenir, obviamente. Lamentablemente no. Lamentablemente no se puede prevenir, no se puede diagnosticar tampoco previamente en el embarazo, pero se puede actuar tempranamente, y este creo que sería nuestro mensaje de esta primera parte del programa. Ah, sí, claro. Actuar tempranamente. En la mayor parte de procesos, mientras se actúe temprano, va a haber probablemente un mejor control, o en todo caso, como hablaba de la displasia, incluso la curación. En el caso de la osteogénesis, lo que vas a poder hacer es tratar de ver cómo ayudar de la mejor manera a este paciente. Muchas gracias, doctor, porque con esta conclusión cerramos esta partecita, porque luego nos vamos a ir a hablar un poco más ya de traumatología, claro, de traumas en la parte ortopédica hablamos ahorita. En niños. Bien, amigos, estamos de vuelta tras la pausa aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Que el espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta aquí en Salud es Vida, hablando hoy sobre traumatología infantil. Estamos con el doctor Quispe, que es cirujano. Los traumatólogos son traumatólogos cirujanos. No hay como en algunas especialidades solamente clínico y el cirujano es cirujano. Neurología, por ejemplo, el neurólogo, neurocirujano, cardiología, cardiólogo, y el cirujano cardiovascular. Aunque todos los médicos son cirujanos, ¿no? Que la ejerzan o no la cirugía es otra cosa, igual que los dentistas. Nuestro título es cirujano dentista. Yo, por ejemplo, soy enemigo del bisturí. Ahí con la sangre ahí nomás, para eso están los cirujanos, nomás vinculados a todo lo que es el tema quirúrgico, al que le tengo yo extremo respeto. Hablando ahora ya de traumatología infantil, empecemos
diferenciando el hueso de un niño y hasta cuándo, digamos, está la maduración de ese hueso, las características por las que se tiene que tener cuidado y bueno, en algunas cosas tiene su parte de ventaja que sean niños en trauma y en algunas partes no, Así ¿no? es. Como en el adulto y en el adulto mayor, que mientras más duro es el hueso, como todos los cuerpos, mientras más duros son más frágiles también, ¿no? Ese es un principio físico. Sí. Cuéntenos un poco de esta diferencia y el proceso de maduración del hueso. Claro. En general, la diferencia fundamental va por dos partes. Cómo es la vascularización del hueso, pero sobre todo el tejido especializado que tenemos en todos los extremos de los huesos, que es la capa de cartílago de crecimiento o el anillo de cartílago de crecimiento. Esa es la zona fundamental que diferencia al adulto del niño, porque a través de esta zona es que nuestros huesos crecen tanto en longitud como en ancho. Y esta es la zona que nos permite ser totalmente diferentes o hacer tratamientos totalmente diferentes a lo que haríamos con el adulto. Por ejemplo, un adulto se fractura la muñeca y en el 99% de los casos, si esta fractura ha conminutado, o sea, ha partido al hueso en algunos fragmentitos, tiene que ser quirúrgica. En cambio, en el niño hay una opción de tratamiento conservador. Más bien al revés, en la mayor parte de casos de fracturas de muñeca, el tratamiento no es quirúrgico. Otra diferencia fundamental es que la estabilidad que necesita el adulto con lo que vamos a colocar, con los implantes, con los materiales quirúrgicos de placas y tornillos, deben permitir una estabilidad que es grande para que ese hueso sane sin problemas. En el niño no. En el niño se pueden utilizar sistemas que nos permitan alinear nada más, y por eso es muy frecuente ver muchas veces cuando indican un tratamiento quirúrgico que sí le van a poner solo unos clavitos, clavos, clavijas, que son elementos lisos, delgados, que van a alinear a los huesos y que van a permitir que luego el hueso sane, pero con una condición que tiene el niño y que no tiene el adulto, que es que tiene un gran potencial de remodelación. Es decir, el hueso del niño puede quedar doblado, puede quedar medio rotado, y luego eso va a ir con el tiempo corrigiéndose. Obvio, tienes que tener tolerancias, ¿no? Máximas, no puedes pretender que una fractura que está a 90 grados se va a volver a alinear completamente, pero esas tres son las diferencias fundamentales. En eso sí tenemos que diferenciar huesos largos de huesos cortos. Sí, hay que diferenciar, pero la mayor cantidad de fracturas se produce en los huesos largos, ¿no? O sea, eso sí también es claro, pero sí es cierto, hay fracturas que se pueden producir en los huesos del carpo, o sea, en la mano propiamente dicha de los niños también, o en los pies, o en los huesos del pie, que sí merecen una atención un poco diferente también a la del adulto, porque obvio no son huesos maduros, pero estas características que acabo de mencionar están sobre todo en los huesos largos, que es donde además se produce la mayor cantidad de traumatismos, ¿no? Y de los huesos largos también supongo el cuidado en los huesos únicos de los mixtos, ¿no? Claro, exacto. Hay los huesos largos, el húmero, por ejemplo, o sea, el hueso del brazo, ¿no? Para que se entienda mejor, es un hueso que nosotros denominamos noble. Es un hueso que permite grandes angulaciones, permite que pueda no necesitarse una cirugía en la mayor parte de casos, porque puede quedar angulado, rotado, ligeramente desplazado parcialmente, y cuando remodela, el hueso vuelve a su forma casi, por decirlo así, original. Pero hay otros huesos como los de la pierna, la tibia y el peroné, que no pueden quedar, por ejemplo, en varo, le decimos cuando quedan hacia adentro, como arqueados, ¿no? No puede, porque eso va a hacer que el tobillo tenga una mala función y eso va a provocar luego, digamos, problemas a nivel de la función. Claro, que soportan el peso del cuerpo, también, la deformación de uno versus el otro. Entonces hay que conocer, digamos, qué segmento puedo y cómo, ¿no? Y ahí es donde entra pues el tema de la especialidad quirúrgica, ¿no? Porque tienes que conocer qué hacer frente a una
fractura que está en una zona donde no hay mucho movimiento o versus otra donde tienes todo el movimiento posible. Las fracturas de los dedos, de las manos, por ejemplo, es importante también reconocer que tienen algunas características totalmente diferentes a las de los adultos. Estoy empezando a ver la estructura, y ustedes también, del cuerpo, y decimos la complejidad que puede tener en uno o en otro. Estamos hablando de las extremidades, y a veces el trauma de impacto del pecho también puede implicar esternón y costillas. Costillas, sí, claro. Los servicios de emergencia tienen, además del traumatólogo, ¿no?, especialistas en lo que significa manejo de trauma torácico, que así se le denomina, cuando el tórax es el afectado, pero en general los cirujanos, y ahí sí podemos hacer algunas pequeñas diferencias. El traumatólogo muchas veces no ve caja torácica como tal, sí hay especialistas preparados, sino lo ve sobre todo el cirujano cardiovascular, justamente el que mencionaba, porque ellos manejan mucho esto, pero es muy difícil que a un niño haga cirugías, por ejemplo, con un tórax inestable, para poder curar las fracturas de las costillas, porque estas normalmente curan solas. Y también hay otros especialistas traumatólogos que están súper especializados en columna, por ejemplo, en los traumas de columna, donde pueden haber fracturas de columna, donde pueden haber alteraciones en la relación articular, y se puede producir un movimiento sobre la columna. Entonces, ya nos vamos, además de ser generales, ya nos vamos súper especializando, digamos, en algunas áreas, ¿no? Sí, se me había pasado pensar en la columna también. Sin embargo, como usted dice, también en niños las lesiones en columna en niños son un poco más benignas, por decir. Gracias a Dios no son tan frecuentes como en el adulto, pero en accidentes, digamos, de tránsito, donde puede haber gran cantidad de energía que va el cuerpo a tener que recibir, sí, pues se pueden producir en todos lados. En todos lados. Traumas pélvicos también, ¿no? Por supuesto. Bueno, y llegando a cabeza y cuello, la cosa también se complica. Claro, y ahí también, haciendo unas diferencias entre las especialidades, los cirujanos maxilofaciales, por ejemplo, son los que se encargan de todo el macizo facial, ¿no? Hay fracturas muy complejas que ellos están encargados de resolverlas. Entonces, de hecho, ya tenemos como divisiones en traumatología como para poder resolver todos los problemas de acuerdo a las áreas. Qué interesante y qué complejo que es realmente el manejo de la traumatología en general. Bueno, vamos entrando a esa complejidad, pero vamos a ir resolviéndola también para que ustedes estén tranquilos que cuando sucede esto es posible el manejo, el tratamiento, pero el tratamiento especializado, y eso es fundamental, el tratamiento especializado, profesional, y saber qué tipo de trauma se maneja en qué instancia de un establecimiento de salud. Tras la pausa volvemos con más, hablando de traumatología infantil aquí en Salud es Vida. Salud es Vida.
porque el espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Una de las cosas que estoy viendo, doctor, es ahora que hay toda una fiebre deportiva, los niños participan, que ven a sus ídolos en los diferentes deportes, los padres quieren ver a sus hijos en deportes competitivos, ahora hasta vamos a decir, piensan que es un buen negocio formarlos deportivamente porque van a llegar al fútbol de primera, al tenis de primera, qué sé yo, pero también hay mucho de traumatología deportiva en niños. Sí. Y ahí chocamos con una cultura todavía arraigada en nuestros medios, que porque es niño ya se va a curar. Ya se va a curar. Es así, ¿no? Los niños están hechos para todo. Total, eso va a crecer y se desaparece el problema. Sí, existe, bueno, todavía se ve con bastante frecuencia que muchas de las lesiones deportivas o generadas a través del deporte se obvian de algún tipo de acudir al médico para ver de qué se trata realmente la lesión, ¿no? Pero, digamos, complementando un poco su primer comentario, sí es cierto, estamos frente a una fiebre deportiva que es buena, porque la Organización Mundial de la Salud dice claramente que el niño debe hacer entre 45 minutos, dependiendo de esa edad, a 1 hora de ejercicio y actividad física en el día, ¿ok? Pero eso a veces se malinterpreta a que esa actividad debe ser competitiva. El problema para cualquier actividad física empieza cuando tú vuelves a ese niño deportista, porque su cuerpo, en muchos casos, sobre todo entre los 6 y los 9, 10 años, no está preparado para la actividad competitiva como normalmente se debe exigir, que son actividades de entrenamientos con mucha intensidad, casi todos los días o todos los días, y participación de un campeonato o una actividad competitiva el fin de semana. Eso, en la mayor parte de los casos, va a producir, igual que en cualquiera de nosotros, un estrés en el cuerpo que al final va a terminar produciendo desequilibrios y lesiones. Estamos pensando en los chiquitos que hacen el karate o que hacen el fútbol. Claro, que tiene A, B, C, D y encima tiene campeonato fin de semana. Sí. Pero te digo una cosa, piensas en las niñitas que las quieren sacar campeonas de ballet, y la tienen en el ballet matiné, bermuda y noche, y después terminan con traumas en los pies. ¿Los has visto esto? Claro, se ve todos los días, y mis pacientes que me van a ver, que tienen hijos deportistas, van a sentirse identificados tal vez. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es una máquina que si tú, como cualquier otra máquina, la sobreesfuerzas, en algún momento va a decirte, va, tranquilo, ya me lesionaste, ya me hiciste algo que necesita reposo. Pero ese es, digamos, el primer grupo, solamente, como decía, tomando en consideración la primera parte del comentario. Y el segundo grupo sí está relacionado ahora con que justamente por esta misma razón de que los niños ahora hacen más deportes,
se lesionan más, pues, porque cada vez es más, el deporte va con más intensidad. Tienes campeonatos de niños que están entre los 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, están compitiendo, ¿no? O sea, lo que son las ligas. Y entonces ahí se pueden lesionar, digamos, todas las partes articulares, sobre todo, así como las vemos ahora en el Mundial. Se pueden lesionar con fracturas, sí es cierto, pero también, y más frecuente, las lesiones a nivel de los ligamentos y de algunas otras estructuras internas, por ejemplo en las rodillas, por ejemplo en los tobillos. Los ligamentos, doctora, lo que no le damos tanta importancia, pero porque pensamos más, cuando uno piensa en lesiones musculares, por ejemplo, deportivas, piensa en las lesiones musculares. Ligamentos ya solo si es que son deportistas de alta competencia. Claro, pero no es cierto, pues no, porque uno se puede lesionar los ligamentos incluso bajando una grada. Se dobla el tobillo y el tobillo al día siguiente está totalmente hinchado y eso significa que probablemente se haya lesionado de manera considerable los ligamentos del tobillo, se puede haber hasta desgarrado, ¿no? Entonces, nuevamente haciendo uso de la tecnología, ahora podemos hacer diagnósticos mucho más precisos incluso en esos niños y quitarles la mayor parte de posibilidades de secuelas a futuro, ¿no? Con un buen tratamiento, que no necesariamente es quirúrgico, pero en todo caso, si lo amerita, también. Ahora, la evidencia médica está demostrando que unas lesiones, por ejemplo, meniscales, no tratadas en niños o adolescentes, estamos hablando desde los 7 a los 10, 11, 12 años, y que van a hacer que esa rodilla se vuelva inestable, porque el menisco es un amortiguador y al final vas a necesitar hacerte una cirugía de adulto, pero ya con mayor compromiso, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, deja la lesión, no se trata, y sí, tienes que tratarla. O sea, eso ya está demostrado ahora. La parte de la responsabilidad de los padres que quieren a sus hijos competitivos tienen que tener totalmente metido. ¿Quieres que sea competitivo? Tienes que sí tener medidas de control y prevención permanentes, con la periodicidad de cuánto, por lo menos cada 6 meses, cada 3 meses, pero depende del deporte, de los riesgos seguramente traumatológicos. Es que usted le ha dado el comentario exacto sobre cómo debe ser un niño deportista. El niño deportista no es el niño común que hace deportes, no. El niño deportista es un niño que tiene una capacidad que va por encima del promedio y que necesita, por esa misma capacidad, que todo el entorno esté asociado a eso. Entonces, si tú tienes o quieres que tu hijo sea deportista y ves que tiene la capacidad, entonces ese niño necesita nutricionista, necesita kinesiólogo, que en nuestro país se conoce como un preparador, un terapeuta físico, necesita un preparador físico. No solamente tiene que hacer la técnica deportiva, que es lo único que se hace, bueno, no lo único, pero lo que mayoritariamente se hace en los clubes deportivos. En los clubes deportivos uno hace técnica, o sea, aprende a jugar, ya sea tenis, fútbol, vóley, el deporte que se elija. Pero tú necesitas, si realmente quieres que tu hijo sea deportista, necesitas un entorno. Y ese entorno es el que lamentablemente carecemos, pues, por diferentes circunstancias, ¿no? Por eso es que existen en otros países los semilleros, existen todo un equipamiento adecuado para que los niños que tienen habilidades por encima del promedio puedan sobresalir. El problema es que acá muchos papás, como usted dijo, quieren que sus hijos sean eso y de repente no va por ahí el camino, ¿no? Y se lesionan, pues. No, lo interesante es que emocionalmente los chicos competitivos deportiva o de cualquier forma obviamente van a sobresalir sobre otros, son muy obsesivos en competir consigo mismo. Claro, los talentosos están, y uno puede ser talentoso en 1, 2, 3 actividades, pero ahí también está el otro tema relacionado con la familia que lo veo mucho, pues, ¿no? O sea, perfecto, doctor, él es bueno en fútbol, pero también es bueno en tenis, y entonces hace las 2 actividades. Sí, pero lo estás sobreexigiendo. O sea, lo que hay que hacer ahí es tomar una decisión en conjunto, qué te gusta más, qué es lo que vas a hacer más, y enfócate, y nos enfocamos en eso y ponemos todos los esfuerzos en eso. Bueno, eso es ya, digamos, parte de una especie de filosofía de lo que debe ser el deportista, ¿no? No, es que este es un programa de salud. Así es. Claro, cuando salud se quiebra, ya entran ustedes, ¿no? Pero en la salud y en la prevención son los padres, claro. Son los maestros, los clubes, los entrenadores que ahora están. Y bueno, no solo esto es privilegio de quienes pueden tener acceso, entre comillas, a esto, porque con
gran satisfacción vemos las municipalidades Todos haciendo están incluidos el ahora. esfuerzo, los clubes zonales tan maravillosos que dejó, y ojalá que sigan bien. No sé cómo estarán los que dejó Lucho Castañeda en Lima, me refiero, y en el país, pues en cualquier sitio debe de promoverse para que el club más grande y más bonito debe de ser el club para todos, el club que su municipio les ofrece. Y donde debes participar desde el punto de vista de lo que implica la diversión, o sea, que se promueva el deporte. Estamos perfectamente, la actividad física, perdón, y todo lo que sean actividades recreativas. La promoción de la actividad es lo fundamental. Ya de ahí, un grupo que va a ser seleccionado para el deporte ya necesita otras características. Pero ahí es donde preventivamente tienen que estar especialistas como ustedes, especialmente los jóvenes profesionales que ahora salen de las universidades mucho más que antes numéricamente, y que pues se les necesita ahí, ¿no? Y es la formación real, en la vida real, como les digo yo, cuando ya salen de la universidad. Claro. Y tienen que empezar a estudiar en la vida práctica. Así es, estudiar y a prepararnos, ¿no? Porque sí, claro, para las siguientes etapas. Y cada vez sacamos más y más cosas y somos más, se entiende mejor al cuerpo. Somos tan complejos que a veces uno puede pensar que el mecanismo de función de la rodilla es solamente de doblarla y extenderla, y no. Hay toda una serie de mecanismos que luego hay ahora, y lo va a ver, especialistas en solamente rodilla. No, o sea, solo ven rodilla en el adulto. No, sí. Entonces, sí, yo me he quedado sorprendido. A ese punto de yo me he quedado sorprendido cuando uno dice, tienes que ir al traumatólogo, y va al traumatólogo y te dice, no, yo soy especialista en hombro, yo soy especialista en codo, yo soy especialista en mano, hay especialista en rodilla, pero es así, vas al oftalmólogo y te dicen, no, yo veo retina, yo veo glaucoma, yo veo cataratas. Exactamente, es decir, lo mismo. Pasa en todo, y creo que también es momento de reflexionar la importancia de la medicina integrativa. Exacto. Porque al final, si tú ves la parte, sabes que esa parte pertenece a un todo. Claro. Pertenece a un todo. Bueno, nos vamos a ir a una última pausa. Claro. Qué entretenido, doctor, conversar con usted sobre todo esto, pero esta es solo la introducción, espero tenerlo más veces acá. Pues no nos estamos despidiendo solamente de esta parte del programa, nos vamos a una pausa y tras la pausa volvemos aquí con más en Salud es Vida. Salud es Vida. Que el espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM.
humano es como un banco que uno va ahorrando las lesiones y donde más las ahorras es de chico, de niño y después de joven, pero en un momento pasa factura. Así es. Gatilla algo y pasa factura. Y eso sucede más en estado adulto. Uh-huh. Sí, o sea, lo que nosotros producimos de niños va a tener efectos en el futuro y lo que producimos de adultos va en a adulto tener, mayor. Exactamente, hacia nuestra vejez. Y por eso es importante también entender que al ser seres de movimiento, y lo comentaba usted perfectamente, es que necesitamos movernos, necesitamos realizar actividades, necesitamos tener fuerza y eso implica que tienes que trabajar con tu cuerpo también, ¿no? Para evitar más bien lesionar. En la evaluación creo que es muy importante y le pido que lo anotemos, Mónica, nota para un futuro la interrelación con la fisioterapia, porque este es fundamental, hay una especialidad que es la fisioterapia, hay médicos incluso. La medicina física y rehabilitación, así es como se le denomina. Y también los fisioterapeutas, así es. ¿no? Que vienen de una escuela universitaria de tecnología médica y complementan totalmente el equipo, pero eso merece un programa especial. Hablando de la parte de traumatología, ¿más es en adultos o en niños también la necesidad, por ejemplo, de las regeneraciones óseas, las guiadas, más se producen en adultos, en niños, los huesos y todo el sistema de los biomateriales? Ok, perfecto. Sí, digamos el enfoque es bueno. Lo que está haciendo una revolución ahora en la medicina es hablar de biología asociada a las lesiones. Entonces, ahora se está hablando mucho de lo que es ortobiología, por ejemplo. Es una tendencia de la medicina que lleva a que nuestro propio cuerpo, a través de determinados productos como las células madre, puedan de alguna manera participar dentro de los procesos de curación y evitar de esa manera cirugías más extensas o complementar en todo caso una cirugía. Eso se está utilizando muchísimo, por ejemplo, para lo que es cirugía deportiva, lo que hablábamos hace un rato en el adulto. En los niños es un poco más compleja la situación respecto a en qué niños podrías utilizar, porque se entiende perfectamente que el niño tiene una capacidad mejor de curación que el adulto, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que sí va a comenzar a salir más investigación al respecto. Los ortobiológicos ayudan en los procesos de curación y cada vez hay más evidencia y se están utilizando para un montón de procesos de enfermedad, ya sea crónicos o agudos, ¿no? O sea, lesiones crónicas, lesiones agudas, en el adulto sobre todo. Y respecto a los biomateriales, sí, nosotros acabamos de salir de un congreso, este fin de semana vinieron muchos profesionales del exterior, estuvimos discutiendo sobre los biomateriales también en uno de los acápites, y los implantes que ahora utilizamos tienen el problema secundario de que, como son de metal, en el más del 80% de los casos tienes que retirarlos. Entonces, el retiro de un material se hace necesario porque, obvio, es un cuerpo extraño a tu cuerpo, por más que sea de titanio, de acero, que sean biocompatibles, no es tu cuerpo. Entonces, sí existen empresas dedicadas a la producción de implantes que pueden desaparecer con el tiempo, ¿no? O sea, comenzar a producir nuevamente a través del mismo implante hueso. Eso sí se está utilizando cada vez con mayor frecuencia, ya existe una segunda generación de este tipo de implantes y en algún momento seguramente lo que va a ocurrir es que dejemos de utilizar el material metálico, que en realidad es barato, si hablamos en costo, eficiencia, sí, pues van a seguir utilizándose, pero tendremos la otra alternativa al fin y al cabo, que será mucho mejor en el caso de los niños, por ejemplo, porque evitas una doble cirugía, y en los adultos también, ¿no? Bueno, y no tengo duda, ahora seguirá avanzando la biogenética y la posibilidad de la formación de órganos. Así es, claro, eso también tiene que ver, eso va, ¿no? por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, la tecnología tridimensional de hacer escáneres y formar de acuerdo a un diseño natural, sí, partes del cuerpo
hacer impresiones 3D en materiales biocompatibles, no metálicos, ¿no? Porque eso es lo interesante de la tendencia, porque si bien hemos usado tanto materiales tan nobles como el titanio, por su biocompatibilidad y oseointegración, pero ya hay otros que no necesitan oseointegración, como las articulaciones, necesitan hacerse donde todavía que juega el acero, ¿no? Pero yo creo que el tiempo de vida futura de estos ya está contado, ¿no? Sí, probablemente. Pero hay una industria muy grande con la tecnología que viene y otros tipos de materiales más compatibles. Veo el circonio de repente en el camino, ¿no? Yo creo que sí, que va a tener que ver también con el área, ¿no? Y el tipo digamos, de producto que quieres crear. Porque, por ejemplo, a nivel de las articulaciones en el adulto, no es mi especialidad, pero igual uno conoce todo. El tema de las prótesis, por ejemplo, también es otro tema con una tendencia y revolución cada vez mayor, ¿no? Existen ahora, para evitar que haya mayor fricción sobre las superficies de lo que se coloca como una nueva prótesis, existen cerámicas que van aumentando esa capacidad para evitar este par de fricción y nuevos materiales que cada vez siguen evolucionando, pero que no son pues biocompatibles, ¿no? Biodegradables, son básicamente metales y productos minerales, sí, ¿no? Hoy hablamos del escaneado, de la reconstrucción tridimensional digital, las impresiones 3D, incluso cerámicas, ¿no? Impresión cerámica, que no es puramente cerámica, obviamente hay resina integradora, pero el futuro es el futuro es muy bonito. Se viene interesante. Se proyecta, y esto complementado con el tema hablábamos de la medicina regenerativa, las células madres. Estuvimos acá con el doctor Patricio Centurión, un saludo a él Patricio. Tiene, por ejemplo, él saca células madre de tejido graso. Sí, de tejido graso, así es. Las trata con luz en el sistema One Step. Y pues ha demostrado ya con muchas publicaciones y artículos de cómo la grasa que antes los cirujanos plásticos la sacaban con la liposucción y a la basura, o remodelar un poco. Hoy puede ser tratada y tener pues antes solamente pensábamos en la médula y hay toda una tendencia, toda una revolución, es muy grande realmente, y muy complejo. Y es muy veloz. Lo que viene y el futuro es extraordinariamente abierto, y el análisis del cuerpo humano cada vez podemos conocerlo más, ¿no? Así es. Y no olvidar de lo que dijo hace un rato también y mencionó, la especialidad nuestra se denomina ortopedia y traumatología, porque, claro, lo que mencionábamos, si bien somos especialistas de un área específica ahora, o en nuestro caso los infantiles, de todo el cuerpo, pero de un niño o de una persona en crecimiento, siempre pensar pues que somos un todo, ¿no? O sea, siempre ¿hasta qué año el crecimiento? Nosotros, las guías la consideran a los varones hasta los 18 años, pero en promedio las fisis se cierran en el varón entre los 16 y 17 años, y hasta ahí es la especialidad. Ese es importantísimo, casi terminando, porque no hemos tocado a profundidad, porque es un tema, sí, muy médico, el de las fisis, ¿no? Los cartílagos, ¿no? Los cartílagos de crecimiento, esos que permiten y que pueden estimularse. Y ahora están hablando mucho, cómo los chicos a tratamientos hormonales pueden crecer incluso. Es todo hay que cambiar paradigmas ahí, pero sí es una condición que hay que valorarla. Lo cierto es que hay una revolución también respecto a este tema del crecimiento, y con esto termino de manera breve, en donde sí se están haciendo alargamientos de huesos, propiamente del hueso, de manera estética. No quirúrgicos, porque quirúrgicos, los alargas los huesos, los cortas y los alargas. Okay, eso es algo que hay también no quirúrgicos. Tiene sus bemoles, tiene sus condiciones para poder. Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy, muy, muy interesante toda esta conversación, y pues
hay tela por cortar todavía, y para abordar este tema del crecimiento estoy seguro les va a, porque es un tema que tiene que ver directamente con ustedes. No es traumatológico, no. Pero hay trauma emocional con eso. Por lo tanto, ese es el kit del asunto. ¿Quién realmente lo requiere? Sí, correcto. Y bueno, para aquellos que sepan, Leo Messi tuvo su tratamiento de crecimiento, tuvo un tratamiento. Así que, ¿por qué no? Doctor, le agradezco por haber estado aquí en el programa. Hemos disfrutado de esta conversación, espero que ustedes también, y el día de mañana estaremos con otro interesante tema aquí en Salud es Vida, para mejorar nuestra cultura de salud y poder vivir mejor. Nos vemos. Estamos aquí en Salud es Vida, gracias a todo el equipo técnico y gracias a ustedes por sintonizarnos. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Hasta pronto. Salud es